Hoy en el radar platicamos acerca del aumento de los casos de coronavirus en México. Le diremos cuántos se tienen confirmados hasta este momento. Además, reina la calma en la frontera norte de México pese al COVID-19 y la pandemia genera repercusiones en el sector turístico. Por supuesto, nos enlazaremos hasta España, en donde ya ha sido declarado estado de alerta. Ya estamos a prácticamente nada de comenzar. Recuerde que usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Súmese a la lista de difusión. Yo soy Magda Bastida y lo espero al volver del corte. En el radar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el radar. Tenemos muchísima información acerca del coronavirus. Hay que estar atentos a todas las medidas preventivas que se tienen que tomar. ¿Por qué? Porque hasta el corte de anoche la Secretaría de Salud Federal había confirmado 16 contagios por COVID-19 en México. En el transcurso del día, autoridades sanitarias de Querétaro reportaron otros 2 casos, mientras que la Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó uno más, por lo que la cifra había aumentado a 19 casos. Esta cifra deberá de ser confirmada por la Secretaría de Salud Federal en su corte de las 7 de la noche. Y durante la conferencia de prensa matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó que por el momento no es necesario que se cancelen eventos masivos en el país ante la pandemia del coronavirus, porque, aseguró, en México aún nos encontramos en la fase 1. Esto fue lo que dijo. Insistimos en que tenemos perfectamente identificado el plan técnico de que podría ser útil hacer restricciones de eventos públicos, pero no hay que hacerlo de manera desordenada y sin que esté acoplado a la realidad epidemiológica. Tiene que hacerse cuando es adecuado. El subsecretario también hizo un llamado a evitar la desinformación que provoca miedo entre la población. Además, instó a mantener la calma y a mantenerse también informado con fuentes oficiales. De nada sirve el miedo, de nada sirve el pánico, pero es una reacción natural. Entonces, tenemos que bajarle al miedo para situarnos en la realidad, saber que es un fenómeno, una epidemia, que tenemos que estar atentos para hacer las medidas de salud pública, las medidas de prevención y control adecuadas. Y hoy un funcionario mexicano forma parte de la estadística. La Bolsa Mexicana de Valores confirmó que el licenciado Jaime Ruiz Sancristán, presidente del Consejo de Administración, dio positivo a la prueba de coronavirus, una situación por la que fue cancelada su asistencia a la 83ª edición de la Convención Nacional Bancaria en Acapulco, Guerrero. La entidad financiera informó que el licenciado Ruiz se mantiene asintomático, sin embargo, permanecerá aislado en su domicilio y bajo observación médica por un lapso de 2 semanas. Se prevé que, transcurrido este tiempo, reanude sus actividades de manera cotidiana. Pero vamos a revisar los números del coronavirus de las últimas 24 horas. Usted recordará que ayer en China se reportaron tan solo 26 casos nuevos de este virus, pero este viernes la cifra bajó aún más y únicamente hubo 11 casos nuevos, una cifra bastante alentadora en el país asiático. Por otro lado, usted ya lo sabe, fuera de China, vaya que el panorama es muy distinto. Mientras ayer se reportaban 6.729 casos del coronavirus, este viernes la OMS reportó 7.488 casos nuevos de personas infectadas con el COVID-19. De tal manera que con estos datos los números se actualizan. Veamos, la Organización Mundial de la Salud este viernes reporta más de 137,000 casos de personas infectadas por coronavirus y más de 5,000 defunciones. El contagio aumentó sumando 5 países más a la lista, por lo que ahora son 123 las naciones con al menos un caso de COVID-19. Y en más información de nuestro país, pues le comento también que esta mañana tuvimos información durante la conferencia mañanera, pero antes de pasar a esos datos, déjeme platicarle que nos vamos a enlazar directamente con Eliot Valdés Montaño. Él se encuentra en Tijuana. Eliot, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos al auditorio. Bueno, los efectos del coronavirus se resienten aquí en la frontera norte del país, principalmente en 2 aspectos, el comercial, así como también el educativo. Y es que, desde que se confirmó un caso en el condado de San Diego y 2 casos en el condado de Imperial, que es fronterizo con Mexicali, iniciaron las compras de pánico en las tiendas de autoservicio, en las tiendas departamentales de ambos lados de la frontera.
En la zona del condado de Imperial y de San Diego, así como en Tijuana y Mexicali, se observaron largas filas de ciudadanos, de consumidores, adquiriendo insumos de higiene personal, papel sanitario, desinfectantes de manos, etcétera. Fue enorme la cantidad de gente que invadieron estos centros de estas tiendas de autoservicio para adquirir estos productos. Sin embargo, eso es por una parte. Por otra parte, en el caso de Tijuana y Mexicali, instituciones de educación superior privadas, principalmente como es el caso de CETIS, una institución académica de prestigio, ha anunciado que de manera paulatina estará trasladando las clases presenciales a clases en línea, tal y como ya lo hizo en su momento el TEC de Monterrey, que ya lo anunció a partir del 17 de marzo. Pero también ya se ha anunciado suspensión de eventos masivos tanto en Tijuana como también en la zona de San Diego e Imperial. En el caso de Baja California, la Secretaría de Salud del Estado ha señalado que se tienen 22 casos sospechosos de coronavirus, de los cuales 16 ya fueron descartados y quedan 6 en espera de confirmación por parte de laboratorios, del Laboratorio Estatal de Salud Pública y del INDRE. Hasta el momento en Baja California no hay casos confirmados, pero la preocupación radica en el hecho de que tanto Tijuana como Mexicali y el municipio de Ensenada son zonas con pues alta afluencia turística, y de hecho hace 2 días llegó un crucero proveniente de Estados Unidos con más de 700 personas, 700 pasajeros, a lo cual se tuvieron que aplicar protocolos de sanidad tanto nacional como internacional, y afortunadamente no se encontraron casos ni sospechosos, mucho menos confirmados de coronavirus. Pero ya se ha visto... Perdóname que te interrumpa, Eliot, pero entonces ya se ha visto afectado el sector turístico, y eso me lleva también a preguntarte una cosa más. ¿Hay emergencia fronteriza, por llamarlo de alguna forma? ¿Se están aplicando medidas, esto para evitar que pueda haber algún contagio, ya sea que venga de Estados Unidos o bien que se pueda pasar de México hacia Estados Unidos? Bueno, los acciones sanitarias, por ejemplo, las puertas de acceso a nuestro país, principalmente se han enfocado en los aeropuertos y en los puertos, tanto el aeropuerto de Tijuana como el de Mexicali y el puerto de Ensenada, que es donde tiene mayor presencia turística. Hasta el momento no hay un protocolo definido, por ejemplo, en las garitas internacionales del Chaparral o la garita de Mexicali. En el caso también del gobierno de Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump declarara emergencia nacional hace unas horas, existía el rumor de que se cerraran las fronteras. Sin embargo, la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó a través de sus redes sociales que por el momento no se tiene contemplado el cierre de fronteras, no se tiene contemplado el cierre de garitas hasta que no haya otra indicación, y esto también pues no representa un alivio, pero sí es una preocupación menos, porque debemos tomar en cuenta que en Tijuana se ubica la garita de San Isidro, que es la garita pues que tiene mayor afluencia, mayor ingreso hacia Estados Unidos, además de la garita de Caléxico en Mexicali. Entonces sí había preocupación por el sentido de que cerraran las garitas y no se permitiera el acceso a la Unión Americana. Sin embargo, hasta ahorita la situación se ha mantenido normal en ese sentido. Siguen abiertas las puertas, pero pues se espera de que se tomen otras indicaciones por parte de las autoridades norteamericanas. Sin protocolos y sin emergencia fronteriza. Muchísimas gracias, Eliot. Nos mantenemos pendientes. Por supuesto, Magda. Gracias. Buenas tardes. Y bueno, para hablarnos de los casos registrados hasta el momento en Puebla, vamos a hacer contacto vía telefónica con Lidia Cumming. Lidia, ¿cómo estás? Hola Magda, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues así es, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Humberto Uribe, confirmó ayer un nuevo caso de coronavirus en Puebla. Sería el segundo. Es un hombre de 31 años que viajó a Europa y regresó a Puebla el 9 de marzo. Cabe recordar que el primer caso se trató de un hombre que acudió a la armadora Volkswagen proveniente de Italia, pero no registró síntomas, aunque se encuentra en aislamiento. Este segundo caso sí presenta síntomas y tiene la posibilidad de que contagie a terceros. Según el funcionario estatal, detalló que el varón se encuentra aislado en su domicilio, ya que presenta un cuadro leve. Es necesario resaltar que el paciente fue quien acudió voluntariamente al ISSSTE para consulta y de ahí lo enviaron a su domicilio. Hace unos minutos el gobernador del estado de Puebla mencionó que la tradicional feria que se realiza en todo el mes de abril fue aplazada. Ahora se realizará el próximo mes de noviembre. Hasta el momento es la única cancelación de eventos masivos
que, anunciaron autoridades, se realizará en el estado. Sigue en pie la procesión de Viernes Santo, sigue en pie este desfile del 5 de mayo y, por supuesto, estaremos muy atentos, Magda. Bien, Lidia, se hablaba también de que algunos estudiantes habían sido aislados ante la sospecha de que pudieran dar positivo ante el coronavirus. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Ha habido ya alguna respuesta? ¿Se les aplicaron pruebas? ¿Qué sucedió con ellos? Hasta el momento son 16 estudiantes de la UDLAP y un estudiante de la UPAEP. Todos tienen aislamiento domiciliario. Las autoridades de salud son quienes están supervisando y monitoreando si hay algún cambio. Hasta el momento ninguno ha presentado síntomas, solo este caso que te comento, que regresó de un viaje en Europa. Este hombre de 31 años, es el único caso confirmado. El primer caso se mantiene como asintomático. Bien, pues entonces hay que seguir pendientes de esto y nos mantenemos al habla. Muchísimas gracias a Lidia Cumin, ella desde Puebla. Pero fíjese que el número de casos por COVID-19 ha aumentado, pero en Querétaro. La información la tiene Adán Olvera. Querido Adán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Magda? Gusto saludarte. Efectivamente, acá en Querétaro, esta semana se anunció los 2 casos positivos de COVID-19. Eso fue al inicio de semana. Ayer ya se ha informado que estos 2 casos aumentaron a 4. Son casos asociados, lo que quiere decir de las primeras personas contagiadas son de su primer círculo, es decir, que estuvieron en contacto y que ahora ya han adquirido este COVID-19. Están en observación, están en sus casas y hasta el momento la Secretaría de Salud lo que informa es que se tiene control de estos casos, se les está con vigilancia estricta y además su primer círculo de personas están también bajo observación los próximos 14 días. El secretario de Salud en el Estado, Julio César Ramírez Argüello, lo que sí ha dicho es que vienen en camino hacia Querétaro un grupo de estudiantes que estuvieron en intercambio en Francia. Recordemos que Querétaro es una importante plaza de industria de autopartes. Fueron algunos estudiantes queretanos a capacitarse a Francia, con una marca francesa de automóviles. Ya vienen ellos de regreso porque se han suspendido allá las actividades académicas y estos estudiantes, este grupo de estudiantes, habla de un grupo superior a 10, estarán bajo estricta supervisión y es que recordemos que ahora ya se ha declarado Europa como el epicentro de este brote de coronavirus. En Querétaro las actividades también masivas no se han suspendido todavía. Hay eventos pendientes para este fin de semana que tienen que ver con el equinoccio de primavera. Recordemos que aquí está la Peña de Bernal y una pirámide también en el pueblito, donde hay asistentes que acudirán a esto del equinoccio de primavera, sobre todo este fin de semana largo. Pero no se suspenden eventos masivos entonces, Adán, ¿y hay medidas adicionales a fin de evitar la propagación del virus? No se suspenden estos eventos masivos. Lo que se está haciendo en el transporte público, por ejemplo, es lavar las unidades cada que se termina una vuelta, es decir, que hacen a su ruta, pero hasta el momento no hay una medida extraordinaria, solamente en el aeropuerto de Querétaro y en la terminal de autobuses sí se han equipado con estos ahora elementos que toman la temperatura de manera termodinámica, pero hasta el momento no hay una medida más estricta en Querétaro. Pues estemos pendientes entonces de estos casos sospechosos, Adán, y también estamos en contacto para cualquier información que fluya a lo largo del día. Muchas gracias, Magda. Un saludo. Adán Olvera desde Querétaro, pero fíjese que es bastante contrastante lo que sucede en una entidad y a otra, porque ahora nos vamos a conectar directamente a Jalisco, en donde el gobierno ha dado su postura ante la contingencia por coronavirus. En la línea telefónica saludo a Janet Vázquez. Platícanos, Janet, ¿cómo estás? ¿Qué ha ocurrido ahí en Jalisco? ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes, un saludo para todos. Informarles que en Jalisco se están tomando medidas preventivas. Esta mañana el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció una serie de acciones que se van a tomar para evitar el contagio. Cabe mencionar que el secretario de Salud ha mencionado, a Fernando Petersen, y reiterado que no hay casos de coronavirus aquí en la entidad. Sin embargo, pues se anuncia oficialmente la suspensión de eventos
eventos masivos en la entidad. Parte también de las medidas se contempla que a partir del martes 17 varias universidades aplicarán educación a distancia. Esto quiere decir que no será presencial, sino que será de forma virtual las clases. Entre estas universidades, por supuesto, está la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey, la Universidad Panamericana, el ITESO, la UNIVA, EDUTEC, UNE, Universidad Marista, entre otras que se han ido sumando a lo largo del día y que se van a seguir sumando también durante este fin de semana. Mientras que en educación básica, mañana será cuando se discuta con el secretario federal para confirmar si se suspenden clases a nivel básico. El secretario de Salud reitera que no hagan compras de pánico y señalan que a la población que tomen medidas solamente de precaución. También respecto a los eventos masivos, se suspende el concierto de Ricky Martin que estaba preparado para el 18 de marzo, también Talentland, y el Festival Internacional de Guadalajara, de Cine de Guadalajara, así como el Campeonato Preolímpico de la CONCACAF 2020. Además, se anuncia la suspensión de la vía recreativa y anteriormente se había anunciado la suspensión del abierto de tenis en Zapopan. Respecto a los eventos deportivos como el de Chivas contra Monterrey, que estaba programado para mañana, las autoridades hacen un llamado a que se realice a puerta cerrada. Sin embargo, Chivas ha confirmado a través de un comunicado que sigue en pie la realización de este partido. Los Gigantes de Jalisco de básquetbol sí jugarán a puerta cerrada. El gobierno estatal no esperará a pasar a una fase más crítica para tomar decisiones, así lo reiteró el mandatario estatal. Las decisiones fueron tomadas en conjunto con los organizadores y como parte de los resultados de la mesa de trabajo permanente que encabeza el gobernador Enrique Alfaro y que suma a los alcaldes metropolitanos y titulares de las instituciones educativas y sanitarias. Así las cosas aquí en Jalisco. También, por cierto, esta mañana se realizó un filtro y supervisión por parte del gobernador del estado allá en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el Miguel Hidalgo y Costillas. Se establecieron medidas de higiene y control tanto en llegadas nacionales como internacionales. Añadió el gobernador que simultáneamente comenzó esta revisión en el punto de arribo de embarcaciones de Puerto Vallarta y centrales camioneras. Muy bien, Janet. Así las cosas aquí en Jalisco, Magna. Muchísimas gracias, y habrá que estar pendientes entonces de cómo llega a afectar esto en el ámbito turístico, sobre todo considerando que ya se vienen fechas importantes y de alta afluencia ahora con Semana Santa. Bueno, es uno de los lugares preferidos, Jalisco. Así es, esperemos que en Puerto Vallarta no haya una afectación mayor, pero bueno, estaremos al pendiente. Bien, muchísimas gracias, Janet. Informándonos desde Jalisco, bien dicen por ahí que más vale prevenir que lamentar, y esa es la situación que estamos viendo de aquel lado. No tiene ningún caso reportado, sin embargo, sí medidas más estrictas. Y también en Durango se han reportado casos de COVID-19. Para darnos los detalles de lo que está sucediendo, tenemos vía Skype a Betty Valdés. Buenas tardes, Betty, ¿cómo estás? Coméntanos, ¿cuál es la situación? Así es, mira, bueno, déjame comentarte que en Durango hubo precisamente 6 casos sospechosos de coronavirus. Sin embargo, bueno, pues el día de ayer ya finalmente autoridades confirmaron el primer caso positivo. Se trata de un caso importado de España, donde la persona, un hombre de 58 años de edad, se encontraba regresando desde su viaje de España. Resulta que, bueno, pues ya autoridades están tomando medidas preventivas y, pues bueno, ya también se están preparando para hacer la limpieza, sobre todo en paseos turísticos, donde se prevé una afluencia del 40%, además de que también políticos ya se sumaron a estos actos preventivos, por lo que han también decidido que ya no se van a hacer eventos políticos que implique la concentración masiva de personas. También por parte de la Iglesia ya se envió un comunicado donde se suspende el saludo de paz en las misas. Bien, Samuel, perdónanos, ya te estábamos cambiando el nombre, ya vemos entonces medidas que comienzan a aplicarse y evidentemente a ponerse más estrictos. Primero no se tenían casos registrados, ahora ya los empiezan a tener. Pues vamos a mantenernos entonces pendientes de la información que fluye a lo largo del día. Así es, te agradezco. Muchísimas gracias a Samuel Soto desde Durango. Y mientras que en Sinaloa se confirmaron 2 casos más de coronavirus, Andrés Villarreal se enlaza con nosotros desde Mega Noticias Culiacán. Mi querido Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes? Buenas tardes, Magda. Bueno, no son todavía la confirmación de los 2 casos, siguen siendo como en la lista de sospechosos.
se mantienen en esa condición. Había un tercero que ya fue descartado porque también ayer por la tarde-noche estaba como sospechoso, la prueba resultó ser negativo. El día de hoy lo que ha sucedido, Magda, es que el gobernador de Sinaloa, junto con las autoridades de salud, han anunciado una serie de medidas que no contemplan la cancelación de eventos masivos, porque hay algunos que serán el fin de semana y la otra semana aquí en el estado de Sinaloa, ni tampoco se cancelan las clases en ninguno de sus niveles. Eso se mantiene, excepto las instituciones que tienen presencia en el estado de Sinaloa y que de manera nacional han anunciado que no tendrán clases. Lo que sí señalan que serán mucho más urgentes son las medidas preventivas en todos los accesos, es decir, los accesos carreteros, tanto en el norte como en el sur de Sinaloa, puertos, aeropuertos y estaciones de camiones. Todo esto tendrán vigilancia permanente las 24 horas para estar entrevistando vía un cuestionario que se les entregará a las personas que accesen o salgan del estado de Sinaloa. Esas serían las medidas que de manera inmediata se toman en el estado de Sinaloa, que como tú sabes fue de los primeros que tuvo un caso confirmado de coronavirus y que ya fue dado de alta. Esta persona salió de la ciudad de Culiacán el pasado miércoles y regresó a su estado natal en Hidalgo, Magda. Oye, entonces nada más, repítame la cifra. ¿Cuántos confirmados son hasta el momento, contando el que ya tenemos fuera de peligro porque ya cumplió el lapso necesario para poderse recuperar? No, aquí no hay ningún caso no hay ninguno, entonces, confirmado de coronavirus. Solo sospechosos. Están 2 casos sospechosos en la ciudad de Los Mochis, que se encuentra en el norte de Sinaloa, y que están esperando la confirmación por los laboratorios federales. Estas 2 personas son una mujer de 29 años y un hombre de 41 que son afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero se encuentran en sus casas, no están en los hospitales. Bien, entonces sospechosos a la espera de alguna confirmación o de que se descarten. Muchísimas gracias, Andrés Villarreal, allá en Culiacán. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo, estamos en la recta final de En el Radar. En 2 minutos, Joely Ramírez le presenta Ángulos. Joely, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes hoy? Hola Magda, después de este impresionante recorrido que hiciste por la República para ver cómo está avanzando esta epidemia del coronavirus, vamos a hacer una mesa de debate para analizar cómo puede aprovechar México algún área de oportunidad en medio de esta declaratoria de emergencia que hace el gobierno del presidente Donald Trump. ¿Cómo puede aprovechar México y si la economía mexicana está lista para enfrentar una crisis en materia económica y financiera después de este anuncio que hace el presidente Donald Trump? Muchísimas gracias, Joely. Las preguntas más importantes que surgen a raíz de esta emergencia hay que recordar, por ejemplo, en España ya lo declararon emergencia en el estado, así que habremos de darle seguimiento a esta información. Hemos llegado al final del radar. Yo soy Magda Bastida y para seguir en contacto los invito a que se sumen a nuestro grupo de WhatsApp. Además, visiten todas nuestras redes sociales y si se quedaron con alguna duda, consulten el portal de Mega Noticias. Nos vemos en la próxima.